reflexión, de construcción y de perfeccionamiento. Tendrá en su primera parte una presentación por parte del equipo de salud, donde nos mostrará el perfil epidemiológico del departamento, mostrando además el caso de cada municipio, donde también se presentará el avance de la vacunación en términos generales por cada una de las etapas, pero también precisando lo pertinente con los maestros en cada municipio, cómo han avanzado en su proceso de vacunación, porque esa es otra de las posiciones que yo he escuchado desde el mismo FECODE a nivel nacional, que en la medida que se avance con la vacunación, eso también traduce tranquilidad. Esta semana ha sido muy frecuente las posiciones que los directivos de FECODE a nivel nacional han planteado en todas las emisoras. Y lo que yo estoy diciendo no es nada distinto a lo que los directivos a nivel nacional han dicho antes. Y sé que en ese sentido debemos tener muchas similitudes. Y donde no hayan esas coincidencias, pues por supuesto el llamado, repito, es a concertar los puntos para ver cómo podemos tomar las decisiones que dejen a todos y cada uno tranquilos. En esa presentación pues veremos precisamente ese balance, cómo está la ocupación de UCI, cómo viene la positividad de los casos, cómo avanza la estrategia PRAS en cada municipio, toda la evolución de la misma vacuna en el buen sentido, en el comportamiento de la curva de acuerdo al grupo etario, cómo esa incidencia de la vacuna cuando se le aplica a las personas ha comenzado a proteger precisamente a ese segmento de población. Y luego de esa presentación de educación, contando un poco la caracterización que se ha hecho con la ayuda de los municipios, de las instituciones educativas o la programación del tiempo, ir paulatinamente avanzando en este reinicio de las clases para poder ejercer, y pongo la analogía porque me parece una buena similitud, tener unas instituciones piloto, unas instituciones que cumplan esas condiciones para poder medir el avance positivo o no de la toma de ese tipo de decisión. Posteriormente a esa presentación de educación, escucharlos a ustedes en sus recomendaciones, en sus sugerencias, en sus puntos de discordia, si existen, en las propuestas sobre todo, porque aquí lo más importante no es solamente decir no comparto y listo, sino yo propongo y de esta forma creo que podemos salir adelante. Ese es el balance que al final de la jornada yo espero, para que podamos tener conclusiones que nos permitan seguir protegiendo al equipo de salud en vida, compartiendo día a día los diferentes escenarios. No ha sido un proceso sencillo, el cual nos ha correspondido asumir desde los diferentes roles. Una prueba misma para la vida que nos ha modificado incluso la cotidianidad y que desde luego ha contribuido a que tengamos más retos. Hemos visto que se han cambiado conductas, que se han cambiado acciones, que ha tenido modificaciones en los procedimientos incluso a nivel laboral y de diferentes escenarios, pero como lo dice la misma naturaleza, hemos tenido que adaptarnos, aprender a vivir y protegernos para seguir con empeño día a día, que de manera pública, y por eso yo creo que este escenario es protagonista de la democracia, se hagan precisiones sobre actuaciones que han sido malinterpretadas en diferentes medios, en diferentes escenarios, en distintos espacios. Y yo no condeno de pronto algunas intenciones con el propósito de hacer shows mediáticos o llamar la atención
porque suele pasar ese tipo de situaciones. Siempre hemos sido defensores desde el momento en que tomamos la responsabilidad de dirigir los destinos del departamento, del diálogo, de las posiciones concertadas, de construir consensos, de respetar las diferencias y convivir en medio de ellas. Creo que pregonar la democracia también significa ser coherente, respetando cuando no hay la misma posición y cuando se tiene el deseo de construir como sociedad, si en efecto se tiene una posición constructiva. Los argumentos son válidos y yo soy una persona en ese aspecto también demócrata, que cuando hay la razón, por más que se trate de negarlo, creo que contra eso no se discute. Y desde la Gobernación de Córdoba hemos asumido precisamente en medio de esta pandemia el criterio primordial de proteger la vida y la salud. Y también queremos apostarle a la reactivación y recuperación económica y por supuesto que queremos seguir solidificando toda la agenda social. Sabemos que han existido repercusiones ambientales, sabemos que hoy hay una afectación directa contra la educación, contra la misma humanidad que ha demostrado ser vulnerable. Eso para nadie es un secreto. Pero precisamente hoy más que nunca tenemos que prepararnos para seguir viviendo, protegiéndonos de la muerte, viviendo con responsabilidad, viviendo con racionalidad, viviendo con la adaptación, ser bastante eficientes. No es mentira cuando nos dicen que el lavado de manos, que el distanciamiento social, que el uso del tapabocas, que el alcohol, que ese tipo de medidas que aparentemente son simples, son bastante vitales al momento de buscar mitigar el riesgo de propagación. Y esa conducta nueva dentro de la individualidad tiene repercusiones dentro del colectivo social. Y es algo que se tiene que aplicar, por lo menos mientras que la pandemia pase o la vacuna llegue a todo el territorio, en todos los escenarios. Hay que aplicarlo en casa, hay que aplicarlo en el barrio, hay que aplicarlo en el trabajo, hay que aplicarlo en el salón de clase cuando corresponda, hay que aplicarlo en el centro comercial, hay que aplicarlo en el restaurante, hay que aplicarlo en la marcha, hay que aplicarlo en el cine, hay que aplicarlo en todos los escenarios. Y tenemos que medir. No podemos tener un sesgo en eso. Y en eso tenemos que ser también bastante claros. En todos los espacios hay que hacerlo. Y hoy nos preocupa la vida misma y la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros semejantes, sí. Y por eso uno parte del supuesto de que hay una protección y estamos aferrados en seguir los protocolos. Yo he visto también mucha gente que se contradice, que quiere protegerse, pero los ve uno en las fiestas rurales, o los ve uno no siguiendo el protocolo, o los ve con sus hijos desafortunadamente en los centros comerciales, no tomando las medidas. Yo sé que muchos aquí hemos sido testigos de ese tipo de situación y preocupa, por supuesto. Por eso hemos hecho hincapié constantemente en que la conducta individual está por encima de cualquier medida impositiva, que no hay que esperar que haya una directriz que se trace para uno mismo proteger su vida. Nadie más que cada uno de ustedes debe entender que a nadie más que a ustedes les preocupa su propia vida y la de los demás tiene que preocuparle a sí mismo. Y eso es una situación que uno con preocupación ve dentro del ser humano como tal. Eso, desde luego, hay que aplicarlo a todos los sectores. Y hoy la educación, en los escenarios que hemos tenido, lo hemos compartido. Nos duele
que las aulas de clase hoy estén vacías. Yo creo que más que a los docentes a nadie les duele, a la misma sociedad. El alma de las aulas de clase son nuestros niños y nuestras niñas. Los hombres y mujeres del mañana se forman precisamente en los claustros educativos. El rezago a nivel mundial de la educación se sigue teniendo una brecha cuando las herramientas necesarias para asimilar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay claramente un problema estructural que no es relacionado con el año y medio de mi gobierno, con el año y medio que ustedes tienen en coincidencia con este periodo. Hay un rezago histórico que hoy más que nunca se puso en evidencia con una pandemia. Un problema de salud puso de manifiesto el rezago que hay en materia educativa, por no mencionar los otros sectores. La falta de los salones adecuados, la carencia de los servicios públicos, la carencia de la conectividad, por mencionar algunas variables. Y eso sí, como ustedes lo defienden, nosotros lo sabemos, lo sabe toda la sociedad. Yo creo que eso no admite discusión alguna y ahí estamos del mismo lado. Queremos que eso, quienes han tenido la oportunidad de ocupar los escenarios de lucha o los escenarios políticos que tomaron decisiones y no lo hicieron, eso que no hicieron, queremos nosotros tomarlo como referente para corregir los errores, porque esa reflexión de lo que en algún momento pude hacer y no hice, yo creo que hoy los que tenemos la oportunidad lo que queremos es comenzar a escribir un capítulo distinto de la historia y evaluar las competencias de cada quien y calificar los compromisos de cada quien, pero hacerlo con objetividad. Por esa razón, nosotros desde la gobernación, y esa ha sido mi instrucción y por eso estoy yo aquí personalmente, para acabar ese teléfono roto en las esquinas o en los medios de comunicación que se dice una cosa y se interpreta otra. No. Nosotros como funcionarios y servidores públicos, calidad que muchos de ustedes también ostentan, debemos seguir parámetros. Eso no significa que al seguir parámetros no podamos opinar y ayudar a construir mejores salidas para que las cosas se hagan con la misma responsabilidad, pero con un mayor criterio de cuidado. Yo creo que todos, y me atrevo a decirlo, queremos un retorno a la vida normal. Y eso lleva implícito también un retorno a las aulas de clase. Todos queremos. La discusión no es si volver o no, la discusión está en torno a la manera, a la forma, a las garantías, a las medidas, a las condiciones. Eso es lo que se ha dicho y nosotros estamos de acuerdo. Hay que buscar ese retorno de la mejor forma y si no existe la tranquilidad epidemiológica, las condiciones, pues sencillamente en esos espacios no se puede. ¿Sí? Eso lo hemos dicho. Si no hay las condiciones en diferentes espacios, no en general, sino que hay que analizar los casos de manera particular y en esa medida donde se vayan cumpliendo esos requisitos mínimos, todas las partes, y por todas las partes entiéndase gobierno nacional, gobierno departamental, gobierno municipal, maestros, directivos, padres de familia, estudiantes, gremios. Hay unos mínimos que hay que tener como línea de base sobre la cual se reduce el riesgo. Y eso precisamente es lo que queremos y necesitamos consolidar y construir con ustedes y con todos los que hacen parte de este sector.
No es centrar el discurso en decir no vamos a volver y no argumentar por qué. Pues no vamos a volver porque falta agua, o porque no hay lavamanos, o porque no hay personal de aseo, o porque no hay implementos, o porque no hay algo que falta que creamos que hay que suplir. De eso es que tenemos que hablar. Eso es lo que tenemos que propiciar. Eso es lo que tenemos que construir. Y lo dirá de manera más técnica nuestra secretaria y el equipo. Seguimos hoy un lineamiento del Gobierno Nacional, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, de la Procuraduría, de la Defensoría. Pero repito, más que esos planteamientos que se realizan por las instituciones, queremos sentar a todas las partes que tienen asiento en una decisión de esta magnitud para construir ese protocolo, esa salida, esa medida, así como se hizo, por ejemplo, con los gremios económicos, del retorno de reabrir un restaurante, y se sentaron las partes, se miró el perfil epidemiológico, se miró el riesgo, se tomaron decisiones, se adaptó un protocolo, se generó un piloto, se reabrió con el que cumplió y con el que no se esperó hasta que cumpliera. Así como se hizo en ese sector y en ese gremio, y se han hecho en otros, por supuesto, en principio esa fecha, que repito, posterior a estos espacios de diálogo, se buscará hacer una aclaración, una claridad y una condición que deje a todos los aspectos y todos los sectores tranquilos. Aquí no se está diciendo todo el mundo vuelva, hayan o no hayan las condiciones. Aquí lo que se tiene que entender es que hay un llamado a retornar, repito, con las garantías, con la gradualidad, con las medidas de bioseguridad, con los protocolos, con el rol cumplido por parte de cada uno de los actores, cuyas competencias están totalmente claras en la ley 715, en los distintos niveles, y ustedes así lo saben mejor que yo, donde cada una de las partes haga lo que le corresponde. Desde ese